Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al Club de la Lectura Más Libros, Más Libres. Gracias, gracias, gracias por estar aquí conectado, ya sea en vivo o a los que ven esto en diferido, ya lo ven grabado, igual bienvenido, bienvenido a las mejores vibras, estés donde estés, sea de día, de noche, tarde, madrugada, ¿no? Bienvenido al Club de la Lectura Más Libros, Más Libres, te saluda Maribel del Carpio, yo soy parte del equipo Next Gen y vamos a arrancar, a ver, acerca del libro. Bueno, ya como la gran mayoría sabe, estamos leyendo este libro de Anthony Robbins, ¿no? Que se llama Poder sin Límites, la nueva ciencia del desarrollo personal. En este libro, Anthony nos dice que hay mucho contenido con respecto a técnicas para trabajar nuestra mentalidad, nuestra fisiología, la comunicación, de subir nuestra energía y en realidad muchísimo más que ayuda a nuestro crecimiento personal, ¿no? Y para que nosotros podamos lograr todo lo que nos propongamos. Bien, yo tengo esta versión que aparece acá abajo. Hay otros que he visto en el club que tienen el libro rojo, ¿no? Son distintas ediciones, bueno, todas válidas, así que estés con el libro con el que estés, perfecto, perfecto que estés siguiendo la lectura. El objetivo de este club, antes de entrar aquí, siempre lo comento porque hay personas que ven por primera vez este video. Nosotros, si bien es cierto, este club puede ser un poco lento, ya que nos reunimos solo una vez por semana y hacemos el estudio de un capítulo, ¿ok? Es porque esto está dirigido a muchas personas que no tienen la lectura, perdón, no tienen el hábito de la lectura, ¿no? Que les cuesta un poco seguir y continuar un libro, ¿no? Entonces nosotros elegimos un libro y por temporadas estamos juntos unos 3 meses, 4 meses, dependiendo de lo que nos tome la lectura del libro, y cada uno por su cuenta lee en la semana y comentamos los días que nos reunimos, ¿no? Te invito, si estás conectado, a participar, ya sea encendiendo tu cámara o poniendo comentarios en el chat. Hoy día he visto poca gente conectada, bueno, por algo será, es información para todos. Y igual vamos a continuar, yo siempre tengo el PowerPoint preparado, ¿no? Y sobre todo este PowerPoint es con los apuntes que yo he hecho, ¿no? Porque cada persona tenemos nuestros apuntes, cada persona marca lo que le hace sentido, lo que ha ido subrayando, yo voy a ir comentando. Y como te digo, si quieres participar, el chat como siempre está libre, puedes activar tu audio o si no, escribir en el chat. Y si no, igual yo voy a ir avanzando y avanzando. Como les dije, hoy día he visto pocos conectados. Te invito a comentar, pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que está en un proceso, ¿no? O sea, se conecta, escucha, pero no comenta, no habla, no escribe, ¿no? Entonces ellos están en su proceso, en un proceso de aprendizaje, donde ya se irán soltando paso a paso. Nosotros no presionamos, siempre invitamos. Tenemos otros grupos donde sí hacemos presión para otros temas, o trabajando uno a uno con la gente que quiere tener retos, ¿no? Ponerse retos, ponerse metas. Aquí no, acá es un poco más libre, justo se llama el Club de la Lectura Más Libros, Más Libres, ¿no? Así que no vamos a poner presión, eres libre de participar. Y si estás viendo esto grabado, puedes dejar tu comentario también en el canal de YouTube, acá en los comentarios, que me encantaría leerte. Bien, estamos en esta primera parte que se llama ¿Cómo se modela la excelencia humana? ¿Te imaginas? O sea, yo feliz, yo quiero hacer todo en excelencia. Y vamos aprendiendo, ¿no? Entonces ya hemos venido estudiando el punto número 1, que es la mercancía de los reyes. Luego la semana pasada estuvimos con la diferencia, en que se resume toda la diferencia. Y esta semana el punto que hemos leído es el poder de nuestro estado, ¿no? Y empieza, y justamente este punto número 3 empieza diciendo, ¿es la mente la que hace el bien
o el mal? ¿La que hace mísero o feliz? ¿Rico o pobre? Es una frase de Edmund Spencer, un poeta inglés, muy poderosa, y en realidad acá vemos que habla de mentalidad, ¿no? Nuestra mentalidad es la que en realidad crea nuestra realidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros estamos pensando en negativo? Ya podemos adivinar cómo va a ser nuestra vida, ¿no? Si estamos pensando en positivo, ¿no? Y en realidad mucho también va relacionado a las acciones, ¿no? Al trabajar nuestro ser y las acciones. Y aquí Anthony Robbins nos habla, ¿no? Nos habla un poquito que va más allá de acciones. ¿No? Ahorita vamos a comprender un poquito más, y hace una reflexión iniciando acerca del Estado, ¿no? Tony Robbins nos hace preguntas como, ¿ha tenido usted alguna experiencia esa donde estás con una racha increíble, así todo es felicidad, ¿no? O, o te dice que de repente todo te sonreía, ¿no? Todo lo veía felicidad, color arcoíris, ¿no? Como que hay otras fechas en que no, ¿no? O sea, que de repente estamos con esa nube gris, ¿no? Que sentimos que todo nos va mal. Entonces, eso es parte de nuestro estado, ¿no? Y lo que él nos dice es que nosotros siempre somos la misma persona, o sea, somos la misma persona, ¿no? Y, y deberíamos aprovechar a, a disponer de los recursos que tenemos, ¿no? Que nosotros tenemos todo ese poder de cambiar nuestro estado, ¿no? Así como aparece acá una mano, ¿no? Que de repente me pongo feliz, me pongo triste, es que en realidad todo está en nosotros, ¿no? Todo está en nosotros. Bien, vamos a continuar. Acá. Ya. Tony Robbins nos dice que los estados que nosotros tenemos, o sea, neurofisiológicos, en el cual nos encontramos, normalmente son estos dos, ¿no? O sea, hay unos estados que nos potencian, ¿no? Que, o sea, liberan fuentes inagotables de nuestro poder personal, y que justamente son la confianza, el amor, la seguridad interior, la alegría, el éxtasis, la fe, la paz mental, ¿no? O sea, todo bonito, 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 todo lindo. Y sí, claro, efectivamente ese estado nos potencia, ¿no? Sin embargo, también hay estados que nos dejan todo lo contrario, impotentes, ¿no? Como la confusión, la depresión, el miedo, la angustia, la tristeza, la frustración, la furia, la ira, ¿no? Todo eso nos paraliza y nos quita todo el poder que tenemos, ¿no? Entonces acá es importante que eso lo tengamos claro, porque la decisión está en nosotros. Ya Anthony Robbins nos dice que más adelante, en otro de los capítulos, vamos a estudiar el cómo, ¿no? O sea, nos va a enseñar las técnicas, ¿no? Acá estamos primero sentando las bases, conocer un poco más, pero es importante saber y comprender, ¿no? Comprender que nuestro estado es clave, ¿no? Es clave para el cambio. O sea, si nosotros queremos un cambio y queremos alcanzar justamente esa excelencia, va a depender mucho de nuestro estado, ¿no? Va a depender mucho nuestra conducta, por ejemplo, es el resultado justamente del estado en el que nos encontramos, ¿no? Acá define que el estado es la suma de los millones de procesos neurológicos que se producen en nuestro interior. Imagínate, los millones de procesos neurológicos, o sea, todo lo que debe estar pasando en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, ¿no? Es en otras palabras, es la suma total de nuestra experiencia en cualquier momento dado, ¿no? Acá hay distintas caras en la foto, ¿no? Porque, como ya dije, nuestra conducta, o sea, cómo nos comportamos, justamente es resultado del estado en que nos encontramos. Por favor, si alguien quiere intervenir, como les dije, pueden escribir al chat, ya, la última vez que lo digo, sino en en esta sesión en particular voy a continuar con la PPT hasta el final,
¿ok? Salvo la excepción que vea que alguien me escriba y quiera participar, sería genial para que sea más enriquecedor. Si no, igual todo es perfecto. Bien, ahora, otro de los puntos que a mí me llamó la atención, ¿no? Que aquí en este punto número 3 que hemos leído del poder de nuestro Estado, nos dice, ¿no? Que para dirigir nuestro Estado y producir los resultados que deseamos, ¿no? Que queremos, justamente es aprender a dirigir eficazmente nuestro cerebro. O sea, nosotros deberíamos aprender a dirigir nuestro cerebro. ¿Por ahí alguien activó su audio? Ay, me avisa el chat porque escuché bullito. Bienvenidos a los que se han estado conectando. Como les decía, por favor, si quieren participar, porque la idea es esa, pueden activar su audio o pueden escribirnos también al chat o levantar su manito. Acá estoy atenta, si no voy a seguir con el PowerPoint, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, nosotros tenemos todo ese poder, ¿no? Simplemente es importante que aprendamos a dirigir de la mejor manera nuestro cerebro, ¿no? Así como aparece acá en la foto, cuando queremos comportarnos de una forma, es como que no, deberíamos saber hacer esos cambios de inmediato, ¿ok? Bien, esta imagen la saqué del libro, tal cual, o sea, tal cual aparece acá, y nos dice cómo creamos nuestros estados y comportamientos, ¿no? Y nos habla mucho, y acá nos ha hablado mucho de las representaciones internas, ¿no? Y es más, nos dice las representaciones internas y también la fisiología, ¿no? Entonces, las representaciones internas y fisiológicas se influyen siempre mutuamente para crear el estado en que nos hallamos, ¿no? Y cuando habla de las representaciones internas es lo que nosotros vemos mentalmente, ¿no? Y cómo lo vemos. O sea, lo que también nos decimos y oímos mentalmente. Y cómo nos decimos. Y ojo que acá todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos atravesando alguna situación o va a pasar algo, nosotros siempre en nuestra cabeza estamos imaginando cosas, ¿no? Estamos viendo cosas mentalmente que aún no pasan, ¿no? Vemos cosas, ¿no? Y de repente nos decimos también, mentalmente nos decimos cosas, a veces nos latillamos, a veces nos damos besitos y abrazos, otras veces nos cuestionamos, ¿no? Pero siempre estamos haciendo algo de eso, o estamos viendo, o estamos diciéndonos algo, o estamos oyendo mentalmente, ¿no? Y de una manera, ¿no? Entonces, esas son las representaciones internas. Las fisiológicas tienen que ver más con la parte física, ¿no? Nuestra postura, nuestra bioquímica, si tienes nervios o no, cómo está tu respiración, si estás relajado, si estás tenso, ¿no? Y todo eso justamente va a llevar a cómo va a ser nuestra conducta, ¿no? Ya sea verbal, o sea, lo que decimos, ya sea física, lo que hacemos, ¿no? Si hay cambios internos también físicamente dentro de nosotros o nuestra respiración, ¿no? Y esto de cambiar nuestros estados implica modificar justamente esas representaciones internas y también las fisiológicas, ¿no? Que nosotros requerimos aprender eso, imagínate, ¿no? Imagínate que nuestra conducta empezaría a cambiar, ¿no? Tal cual, porque en realidad es una forma de cambiar nuestra vida, ¿no? O sea, es como cuando, a ver, un ejemplo, ¿no? Si yo me acuerdo de más jovencita cuando me iba a las entrevistas de trabajo, me ha pasado dos cosas y ahorita ya yo lo asocio, ¿no? Yo lo asocio a esto. Ha habido alguna ocasión de que yo iba con miedo, o sea, en mi cabeza yo tenía estas representaciones internas, ¿no? Yo en mi cabeza decía, de repente voy a llegar tarde. O sea, estaba empezando por eso, que yo iba a llegar tarde a la entrevista, ¿no? Entonces ahí ya me sentía tensa porque decía, ay, si llego tarde, no, ya fisiológicamente estaba cambiando mi postura, mi energía, ¿no? Yo me decía, ay, debería haber salido más temprano, no me di cuenta del tráfico y cosas así, ¿no? Entonces me castigaba yo misma, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasaba? Que realmente
mi conducta era distinta cuando llegaba algo nerviosa, no llegaba segura de sí misma, cuando decía estaba, no podía ni hablar, ¿no? Entonces definitivamente ya saben el resultado, ¿no? Ni siquiera pasaba la entrevista porque estaba muy mal, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años. Pero también recuerdo haber tenido un caso contrario, ¿no? Recuerdo haber ido a entrevistas muy segura, ¿no? Donde yo en mi cabeza, yo decía, este trabajo es para mí porque sí. ¿Y era por qué? Porque yo recuerdo que yo trabajaba y estudiaba ese tiempo, y cuando a mí me contrataban por temporadas, ¿ya? Y cuando iba a acabar mi contrato, o sea, yo decía, voy a encontrar trabajo sí o sí, porque yo aprovechaba ya a pagar mis estudios. Entonces, en mi representación, cuando iba a esa entrevista, iba de otra forma, ¿no? Yo en mi cabeza decía, la entrevista me voy a pasear, ¿no? Yo voy a caer súper bien, yo tengo experiencia. Me decía cosas lindas a mí, ¿no? Oye, tienes experiencia, eres lo máximo. Yo ya había tenido una educación previa gracias a mis padres, ¿no? Una educación técnica, y después estaba estudiando en la universidad, pero ya me decía cosas bonitas, cosas distintas, ¿no? Entonces, mi fisiología también cambiaba, por lo tanto mi conducta en la entrevista era pues alguien súper segura, que sabía lo que quería, que decía, o sea, que iba con experiencia, o sea, totalmente distinta, ¿no? Entonces definitivamente nuestra conducta tiene que ver con estas representaciones internas y también con nuestra fisiología, ¿no? Y eso va para todos, ¿no? Ahorita el ejemplo que yo te he puesto es pues de hace muchos años, pero aplica para todas las áreas de nuestra vida, creo yo, ¿no? Nuestras relaciones y todo. Bien, vamos a seguir avanzando. Bienvenidos a todos los que se han conectado. Gracias por estar aquí. Veo muchas más personas. Por favor, si alguien quiere participar, active su audio o escriba en el chat, ¿no? Nosotros, como decíamos en este club, lo ideal sería estar participando para tener un aprendizaje más rico. A veces hay tímidos, los que se conectan por primera vez, sobre todo, no quieren participar, les da miedo, pero tranquilos, porque acá no comemos, ¿no? Bien, voy a continuar. En este capítulo vuelve a mencionar a W. Mitchell, que lo habíamos visto en el capítulo anterior, ¿no? Que es una persona que tuvo un accidente en moto, que en ese accidente pues tuvo quemaduras muy fuertes, y por si fuera poco, después tuvo un accidente en avión donde quedó paralítico. Entonces es como que para cualquier persona este caso hubiera sido pues la desgracia total, ¿no? O que su vida se acabó. Sin embargo, para él lo importante no fue lo que le ocurrió, sino cómo se representó lo que le ocurrió, ¿no? Y acá viene qué importante esas representaciones internas que debe haber tenido, ¿no? Para que después él incluso hasta postule a temas políticos y todo, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Qué importante cómo estas representaciones internas y la fisiología cambian nuestra conducta, ¿no? Otro de los puntos que habla acá en el capítulo es acerca de caminar sobre fuego, ¿no? Él le dice caminar sobre el lecho de carbones encendidos. No sé si ahí ponen en el chat, ¿conocen? ¿Ustedes han escuchado? O sea, Tony Robbins tiene estos entrenamientos, ¿no? Y luego ha capacitado a gente, o sea, hay entrenamientos de este tipo. Yo tuve la oportunidad de participar hace algunos años, y efectivamente nuestra mente nos dice, ¿no? Oye, ¿cómo vas a caminar sobre fuego? Y si te quemas, si te haces daño, no hay forma, ¿no? Sin embargo, cuando llevas el entrenamiento, en el día del entrenamiento, tú vas recibiendo información, vas captando información, y lo que te van enseñando es a cambiar tu estado, ¿no? A cambiar tus representaciones internas, lo que hemos visto hace rato, ¿no? A cambiar tu fisiología también, porque te pones en un estado mental donde ves que las cosas sí son posibles. O sea, si antes te decías, ¿cómo voy a caminar sobre fuego? Yo me acuerdo que decía, o sea, cuando llegó la noche íbamos a caminar sobre fuego, ¿no? Y era como que yo decía, claro que sí, voy a caminar sobre fuego. Y me acuerdo que cuando llegó el momento, eran las brasas y eran varios metros.
Y yo me acuerdo que caminé sobre el fuego y no me quemé nada. Y era fuego, era carbón, ¿eh? Pero era lo que habíamos trabajado en el día y definitivamente habíamos cambiado toda esa representación. O sea, nosotros creíamos que todo era posible, ¿no? Y cuando crees que todo es posible, todo es posible, incluso caminar sobre fuego, ¿no? O sea, ahorita digo, wow, o sea, sí, sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede. Y eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa justamente en esos entrenamientos. Y aquí Tony Robbins lo que nos dice, ¿no? La caminata sobre las brasas, sobre el fuego, nos enseña a las personas cómo cambiar nuestros estados, ¿no? Cómo cambiar el comportamiento de tal manera eh, que les capacite para emprender acciones y obtener nuevos resultados, ¿no? Pese a sus temores o cualquier otro factor limitativo. Claro, o sea, claro, yo recuerdo, pues, si decía, si ya camino sobre fuego, ¿qué no voy a poder hacer? Ayuda muchísimo, ¿no? Así que si tienen algún entrenamiento de caminar sobre fuego, con las personas... Es algo que costó entender, pero una vez que lo entendí, el tema comenzó a funcionar. ¿Alguien está alzando la mano? Cristina, hola, bienvenida, cuéntanos. ¿O fue un error? ¿Quieres comentar algo? Ay, Ruth está levantando la mano. A ver, Ruth, activa tu audio, a ver. Ya está, creo. Ya pude. Buenas noches. Buenas noches, Hola. Maribel, ¿cómo estás? No, yo más que todo es mi experiencia que también pude pasar en la empresa que estuve hace algunos años después de salir de la universidad, donde hice mis prácticas en Sullana. Justo se dio la oportunidad del evento Supera, que era el que daba esto de la, era como una preparación, ¿no? Que te hacían para pasar sobre el fuego y justo tuve yo la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, yo al comienzo yo solo fui dije, voy a ese entrenamiento, ¿no? Pero sabía que iban a pasar por fuego, ¿no? Pero yo dije en primera, no, como dije, no, ¿cómo vas a pasar por fuego? No, no, ni por acá se me pasó, ¿no? Entonces yo ahí en ese entonces era una practicante de la empresa, ¿no? Recién hacía mis prácticas, ¿no? Y a veces te preparan porque primero es toda una preparación mental, entonces luego ya viene y cuando las personas estamos con toda esa adrenalina, entonces empiezan a gritar tu nombre, sí puedes, sí puedes, y de verdad que créeme que es una cosa que, o sea, yo sí lo logré, yo también pasé por fuego, o sea, y cuando di mis pies, ni siquiera estaban quemados, ni siquiera me hice nada, a cambio de otras personas que sí lograron sentir quemadura, porque es la misma, o sea, es la adrenalina, es el estado de ánimo que tú pones, es el que todas, es más, nos hicieron escribir metas a largo tiempo, a corto tiempo, yo las pude escribir y después de un tiempo las encontré porque hasta ese entonces yo me puse mis metas, ¿no? Como dice, yo un tiempo dije también, dejé mis metas, creo que hasta ahí nomás puse, ¿no? Y es algo increíble, para mí fue y siempre lo recuerdo, ¿no? Y siempre creo que con eso tú dices, no, pues si tú puedes pasar por fuego, de repente siempre vas a pasar en la vida por varias, o sea, la vida es un constante aprendizaje, metas, si logras algo, luego te toca cumplir otra cosa y créeme que hay retos, siempre hay retos y ¿cómo se llama? Es como ahorita que estoy pasando, ¿no? Cosas a veces uno pasa, ¿no? Logras algo, pero vuelta viene algo. Y como dicen, tienes que, si le estás pasando y te está costando, es porque viene algo más, ¿no? O algo mucho mejor. Y siempre hay algo, y yo siempre recuerdo ese momento, de verdad, yo digo, por eso es que, o sea, tengo ese aprendizaje, ¿no? Y es más, mi mamá me decía siempre, no, si algo te va mal, tú tienes que seguir, tienes que conseguir algo, es esa fuerza que me daba siempre, ¿no? De no caer, o sea, si te caes, pues aprendes, pero tienes que recuperarte, ¿no? Y de verdad que es una preparación, es un aprendizaje increíble que yo sí pude
sí pude hacerlo, ¿no? Y incluso después hubo también un evento para el cienciano que después de esa época ganó, porque, o sea, yo siempre digo que la mente tiene que estar preparada para lo que tú dices, sí, sí se puede, ¿no? Sí voy a hacerlo, sí, sí lo vas a, y de verdad que sí. Entonces, yo tengo también esa experiencia de que muy bonita, de verdad, un aprendizaje increíble. Gracias, Maribel. Quería compartir eso nomás. Lo máximo, Ruth, muchas gracias, gracias, gracias por compartir. Definitivamente sí, ¿no? Sí, las personas que puedan tener la experiencia y que validen, que estén con los entrenadores correctos y todo buenísimo, porque efectivamente cuando te preparan, tu estado emocional cambia y como dices, ¿no? Debe ser, la parte fisiológica es esa, la adrenalina que se te sube, que te sube la temperatura y que tú hasta gritas y cambias y tu energía es otra en ese momento y de repente caminas y no te quemas nada y es una experiencia que dices, wow, pero sí, sí pasa. Gracias, gracias, gracias. Por ahí veo el comentario de la señora Victoria, ¿no? Que dice, me gustaría hacerlo, debe ser fantástico sentir esas emociones en nuestro estado. Sí, sí, señora Victoria, ya va a haber oportunidad seguramente de hacerlo, así que buenísimo, gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar. Ya, acá apunté un par de cosas, ¿no? Porque dice la clave para obtener los resultados que uno desea. O sea, yo dije, wow, ¿cuál es la clave? Acá está el secreto, ¿no? Nos dice, hay que representarnos las cosas de manera que uno se sitúe en un estado de plenitud, tal que plenamente dueño de sus recursos pueda asumir acciones de la especie y calidad que se necesita para alcanzar aquellos resultados. Claro, nosotros, y acá otra vez las representaciones internas, ¿no? O sea, qué tan importante es lo que mentalmente nosotros vemos, nos decimos, nos oímos, o sea, cómo nos hablamos, es muy importante, porque de ahí va a depender cómo vamos a actuar, ¿no? Imagínate. Y otro de los puntos es, si nos representamos a nosotros mismos que las cosas no van a salir bien, obviamente no salen bien, ¿no? En cambio, si nos formamos la representación de que irán a pedir de boca, entonces creamos los recursos internos que necesitamos para producir ese estado, ¿no? Y a su vez ese estado, o sea, a su vez nos capacita, o sea, nosotros mismos para obtener resultados positivos, ¿no? Entonces es una creación así inmediata, pero es importante saberlo, ¿no? El cómo y todo, ya vamos a tener más técnicas. Antonio Revis nos dice, se vienen otros capítulos, ¿no? Estamos en la primera parte, pero es importante, ¿no? Es importante. Por ejemplo, cuando Tony Robbins nos habla de W. Mitchell, acá vuelve a mencionarlo, que una de las cosas que, por ejemplo, para él le dieron forma a su nueva vida, o sea, pese a todo lo que le había pasado, era que esta persona recordaba que de niño él conoció, ¿no? O sea, de niño conoció a alguien, o sea, conoció a un personaje que, pese a ser paralítico, había triunfado en actividades, ¿no? Entonces tenía un modelo a seguir. Y recuerdan que la semana pasada vimos el tema de modelamiento, que eso también funciona sí o sí, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante todo eso. Ok, acá me encanta, ¿no? Y voy a leerlo porque acá me gustó mucho esto, ¿no? Dice en el libro, la vida es como un río cuyo fluir no se detiene. Puede uno verse a merced de la corriente si no emprende acciones deliberadas y conscientes para nadar en la dirección que juzgue más apropiada a sus intereses. Si no siembra usted las semillas mentales y fisiológicas de lo que desee cosechar, automáticamente todo se llenará de malas hierbas. Entonces, lo que nos dice es cultivemos diariamente nuestro jardín, ¿no? Nuestro jardín de nuestras representaciones internas, nuestro jardín también de la forma como actuamos, la parte fisiológica, ¿no? O sea, qué importante es, ¿no? Es muy importante porque si no, nuestros comportamientos luego nos van a hacer pasar malas pasadas. Y hablando del comportamiento de la conducta, otro de los puntos que nos dice que
usted no es su conducta, ¿no? Bueno, acá aprovecho a leer, hay un comentario también de Rocío, cuando hablamos de los pensamientos, ¿no? Me dice, si tenemos pensamientos negativos o positivos, de alguna manera tiene repercusión en nuestro estado de ánimo. Claro que sí, sí, Rocío, efectivamente, ¿no? Efectivamente, porque nosotros, si nos ponemos en el ejemplo, si yo les digo ahorita, ¿no? O sea, piensen en algo, piensa en un momento, porque definitivamente guardamos recuerdos, ¿no? Pero si yo digo, piensa en un momento que la pasaste feo, ¿no? Un momento que de repente tuviste mucha tristeza, que te dolió, que sentiste que se caía el mundo. O sea, uno empieza a recordar y como que te vas poniendo más tenso, se te puede hacer un hueco en el estómago si todavía lo recuerdas, si tienes fresco, si perdiste un familiar muy querido. O sea, uno al tener esos pensamientos, automáticamente se generan emociones en nosotros. Y definitivamente si esos pensamientos es un recuerdo que no te gustó, que la pasaste mal, que incluso tuviste mucho dolor, o sea, el sentimiento que te va a venir seguramente es tristeza, depresión, rabia, ira, furia, desconsuelo, no sé, ¿no? O sea, están asociados pensamiento y emoción, ¿no? En cambio, si yo te digo ahorita, recuerda un momento feliz, un momento donde pues todo lo viste así, como dicen, color de rosas o el arco iris que te decía, ¿no? Que todo veías así que los unicornios vuelan, ¿no? Que todo era felicidad, que se te hacen mariposas en el estómago y todo. Empiezas a sentirte de otra forma. Entonces, hay emoción también, pensamiento, emoción, ¿no? Y tal cual como dice Rocío, y eso va a repercutir en tu estado de ánimo, ¿no? Y ya estamos viendo acá por este capítulo que nuestra conducta está totalmente relacionada a esas representaciones internas, nuestros pensamientos también, y a la parte fisiológica, ¿no? Entonces, sí o sí. Entonces, casi que conclusión, o sea, nuestra mente deberíamos, pero recontracuidarla, ¿no? Hay que estar vigilantes a los pensamientos, ¿no? Bien. Acá nos dice, usted no es su conducta. Recuerde que su conducta resulta de su estado, ¿no? Nuevamente. Y es curioso porque en este libro, en este punto número 3, donde habla el poder de nuestro estado, nos repite muchas veces casi lo mismo, ¿no? O sea, en muchos puntos vuelve a repetir, incluso en una parte nos dice, oye, te voy a seguir diciendo esto porque quiero que se te grabe, ¿no? Entonces acá nuevamente nos dicen, ¿no? Su conducta resulta de su estado, nuevamente. Y el estado, o sea, resulta de sus representaciones internas y de su fisiología, ¿no? Y acá viene, pues, la pepita de oro, ¿no? Cosas ambas, o sea, ambas cosas que puede usted cambiar en cuestión de instantes. En cuestión de instantes. Y ahí está nuestro trabajo, ¿no? Porque eso es lo que nos cuesta normalmente. A ver, cambiemos, pues. No es tan fácil, ¿no? Tampoco difícil. Simplemente creo que es un proceso que todos podemos ir trabajando día a día, ¿no? O sea, yo creo que cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos, ¿no? Y sabemos. Y yo creo que acá ya hay por un tema de experiencia, yo podría decir que las pausas ayudan mucho. Porque a veces, y les debe haber pasado, cuando tenemos esos días donde la mente pues nos viene y empieza con el achaque o a decirnos, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué dejaste de hacer lo otro? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Y viene el así, es hacer la pausa, ¿no? Porque muchas veces seguimos con esos pensamientos en el día y puede pasar media hora, 1 hora, 2 horas, mediodía, todo un día, y has seguido con esos pensamientos repetitivos. Y en realidad el día se te ha ido, porque seguro no has estado actuando de la manera correcta. Entonces yo creo que las pausas son muy importantes, porque si nosotros tomamos conciencia de esos pensamientos negativos que nos hacen daño, es hacer una pausa, o sea, parar todo, dejar lo que estemos haciendo y decir, oye, no, una meditación,
una oración, una conversación sincera contigo misma, de acariciarle tu mente y decir qué pasa, por qué me estás maltratando hoy día, para hacer esos cambios, ¿no? Y de repente nos toma menos tiempo. O sea, a mí las pausas me han ayudado mucho, ¿no? Y después decir, ¿por qué no he hecho esta pausa antes, ¿no? A veces, ¿por qué he dejado pasar todo el día y recién hago esta pausa, ¿no? Eso es un tema personal que por ahí yo les puedo comentar. Bien, aquí yo no conocía esta historia, me pareció haber escuchado alguna vez, sí, que hay estos cazadores de tesoros y todo, ¿no? O sea, he escuchado que hay gente, incluso en películas se ve que hay gente que busca, que hacen buceo y van a distintos mares, ¿no? A buscar tesoros. Aquí en el libro nos cuenta Tony Robbins que Mel Fisher, ese es el nombre, ¿no? De un buscatesoros, que se llevó 17 años buscando un tesoro sepultado en las aguas del mar, ¿no? 17 años, imagínense la perseverancia, ¿no? Pero que cuando encontró, encontró lo que estaba buscando, eran piezas de oro y plata que estaban valorizados en más de 400 millones de dólares, ¿se imaginan? O sea, sí son millonarios, ¿no? Y que una de las virtudes que él poseía era infundir entusiasmo en los demás, ¿no? Y lo que nos dice Tony Robbins, que él es un ejemplo clásico de la fórmula del éxito definitivo, que nos habló en el primer capítulo, ¿no? Que también cuando nos habló de Steven Spielberg, ¿no? Y él acá cuenta, ¿no? Que una de las frases que se decía Mel Fisher, ¿no? Que se decía a sí mismo y que también se lo decía a su tripulación, porque claro, él no lo hizo solo, ¿no? Trabajó con un equipo, había marineros y todo, pero él les decía, hoy es el día, hoy vamos a encontrar el tesoro, ¿no? Y lo decía, no lo decía de boca para afuera, o sea, lo decía con una coherencia total, con una convicción, o sea, él creía que ese día iban a encontrar, y claro, pasaba el día y no encontraban, y cuando terminaba todo, terminaba la jornada, él decía, ok, no fue hoy, será mañana, ¿no? Y el día siguiente, nuevamente decía, hoy es el día, today is the day, today is the day, ¿no? Entonces era como que today is the day, today is the day, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día, ¿no? Y terminando el día cuando no era, mañana será el día. Entonces tanto lo dijo y con tanta convicción y con tanta coherencia que finalmente encontró su tesoro. O sea, sus conductas le llevaron a todo lo que él creía a hacerlo realidad, ¿no? Así que cuando escuchamos eso que se dice, si lo crees, lo creas, es cierto. Acá hay un ejemplo clarísimo también. Si lo crees, lo creas. Bien. El comportamiento humano es el resultado del estado en el que uno se encuentra. Nuevamente lo mismo, ¿no? Nuevamente lo mismo. Es curioso porque, bueno, estas son cosas que yo he estado rescatando, porque de repente esta información está para mí. Por eso siempre digo, oye, si por ahí lo leíste, comparte, bienvenido, activa tu audio, escribe en el chat. Si no, igual vamos a seguir teniendo sesiones. Sabemos que todos los jueves nos encontramos de 9 a 10. A veces acabamos antes de las 10 cuando menos personas participan, ¿no? Y acá, mira, te dice, el tipo de comportamiento que las personas producen es consecuencia del estado en que se hallan. Nuevamente. Estoy mirando ahí arriba, mi gatita acaba de saltar. Bueno, lo que hagan concretamente partiendo de dicho estado depende de sus modelos del mundo, ¿no? Depende de sus modelos del mundo. Y bien, ya estamos en la parte final. Este ha sido un capítulo largo, hay muchos de los puntos, bueno, muchos de los puntos que yo he rescatado están acá en la PPT. Y me quedo con esta frase final, ¿no? Que dicen, las personas que han alcanzado la excelencia son maestras en beber de las fuentes más generosas de su propio cerebro. Son maestras en beber de las fuentes más generosas de su propio cerebro. O sea, nuestro cerebro está ahí, lo tenemos, o sea, hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Y nuestros pensamientos dependen de nosotros, entonces la invitación ya es así de parte mía, para mí y para todos los conectados y todos los que escuchan después esto en diferido, es
trabajemos nuestra mentalidad. Trabajemos nuestra mentalidad y que siempre sea lo más positivo posible, ¿no? O sea, ¿por qué no? Tenemos más de 60.000 pensamientos al día, o sea, y se dice que el 90% son negativos, imagínate. Entonces tomemos conciencia y empecemos a darle la vuelta a esa tortilla, ¿no? O sea, vamos a crear un mundo mejor para nosotros, para nuestro mundo y para todo el mundo, ¿no? Acá Anthony Robbins nos dice ya en esta parte final, esta es la última hoja de este punto número 3 que hemos visto hoy día, que en este libro, o sea, más adelante, nos va a enseñar, ¿no? Nos va a enseñar cómo cambiar directamente esas representaciones internas que tenemos y también nuestra fisiología, ¿no? Sin recurrir a apoyaduras externas, ¿no? Que muchas veces añaden más problemas a largo plazo, en la cual él menciona, ¿no? Que, por ejemplo, ¿por qué la gente consume drogas? ¿No? Y que él ha tenido casos de personas que, por ejemplo, había uno que era adicto a la heroína, ¿no? Y cuando pasó por el fuego, ¿no? Porque llevó un entrenamiento con él y pasó sobre el fuego y él dijo, se acabó acá, o sea, se acabó mi adicción, ¿no? O sea, literal, la persona dijo, pincharme nunca, o sea, pincharme, ¿no? Nunca me ha dado nada comparable a lo que he sentido cuando me he visto al otro lado de esos carbones, ¿no? Y es eso, o sea, nuestro poder está interno. Acá nos dice Poder sin Límites, se llama este libro, y cada vez que estamos leyendo cada punto de esta primera parte de cómo se modela la excelencia humana, ya estamos viendo que todo está internamente en nosotros, ¿no? Cuando habla de la mercancía de los reyes, es la comunicación que tenemos con nosotros, el conocimiento que hay, la información, la era digital hoy día, que todo está al alcance de nuestras manos, y el tema de la comunicación tan importante, ¿no? Y la diferencia en que se resume toda la diferencia, también hemos visto que todo depende de nosotros mismos, de cómo vemos, ¿no? De cómo nos comunicamos con nosotros mismos, ¿no? O sea, que no cambian las cosas, sino cambiamos nosotros mismos. Y ahora en este tercer punto, también nos queda claro que el poder de nuestro Estado, o sea, definitivamente está relacionado a las representaciones internas que tenemos, lo que nos decimos, lo que vemos, lo que oímos de nosotros mismos mentalmente y cómo funcionan, o sea, fisiológicamente cómo nos ponemos también, ¿no? Y eso va a dar resultado a cómo actuamos, a nuestro comportamiento. Entonces, todo está dentro de nosotros. Hasta ahorita no hay nada afuera, no es que tenemos que ir a un lado, hacer esto, lo otro, no, todo es interno. Así que hay trabajo interno por hacer. De verdad, muchas gracias, gracias, gracias por haberte conectado. Y esta semana vamos a leer el punto número 4, que es la fe o el nacimiento de la excelencia. Wow. El hombre es lo que cree. Así empieza. Así empieza el punto número 4. De verdad, muchas gracias, gracias, gracias por haberte conectado. Hasta aquí llegó el Club de la Lectura Más Libros, Más Libres de esta semana. Y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, gracias, gracias por tu tiempo y hasta una siguiente oportunidad.